Me llamo José Herrero, tengo 80 años. Pasé gran parte de mi vida creyendo que lo responsable era seguir trabajando todo lo posible, seguir ahorrando todo lo posible y seguir posponiendo la mejor parte de la vida hasta que todo se viera perfectamente seguro sobre el papel. Eso suena sabio cuando uno es más joven, suena prudente, suena maduro. Pero necesito decirte algo que tardé demasiado en entender de verdad. Hay años que valen más que otros. No hablo de dinero, hablo de fuerza, libertad, energía y posibilidad. Ya ves, hablo de esos años en los que todavía puedes levantarte con facilidad, viajar sin pensarlo dos veces, aprender algo nuevo sin que tu cuerpo se rebele y disfrutar un día entero sin pagarlo durante una semana después. Y esto es lo que yo no entendía entonces. Esos años no esperan a que llegue el momento perfecto. Se van mientras uno está siendo sensato. Esa es mi confesión. Fui tan cuidadoso durante tanto tiempo que casi me pierdo la mejor ventana de mi vida adulta. Déjame explicarte. Nací en Madrid en 1946 y construí mi vida poco a poco. No vengo de una familia rica. Vengo de una casa donde cada moneda importaba y donde se esperaba que cada cosa durara muchos años. Me hice bibliotecario, después director de bibliotecas, y pasé casi 4 décadas en ese mundo. Amaba los libros, el orden, el silencio y el progreso constante. También amaba los números más de lo que la mayoría esperaba de un bibliotecario. Invertí pronto, ahorré con disciplina, compré propiedades con cuidado, evité deudas tontas. Hice muchas cosas bien. Honestamente, por eso mismo esta lección me costó tanto. Cuando eres una persona que normalmente toma decisiones prudentes, empiezas a creer que más prudencia siempre es mejor. Cuando llegué a los 40, ya había empezado a mirar el trabajo de otra manera. Veía a personas mayores que yo arrastrándose hacia empleos que ya no amaban, simplemente porque nunca se habían detenido a preguntarse si todavía necesitaban seguir allí. También veía personas que ya tenían suficiente dinero, o casi suficiente, pero seguían trabajando de todos modos porque irse les daba miedo. Ese miedo no era solo financiero, era emocional. Un sueldo parece sólido, una pensión parece sólida, una rutina parece sólida. La libertad, en cambio, puede parecer arriesgada, incluso cuando te la has ganado. Por eso mi consejo honesto para cualquiera que siga trabajando después de los 40 es este. No te duermas al volante durante los próximos 20 años. Y si ya pasaste de los 55, presta todavía más atención, porque esos años entre los 55 y los 65 son lo que yo llamo la juventud de la vejez. Son valiosísimos. Todavía no eres anciano, pero tampoco tienes tiempo infinito por delante. Yo no tenía esas palabras cuando era más joven, pero ahora las entiendo con una claridad que hasta duele. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? No fue cuánta gente se quedó sin dinero, fue cuánta gente se quedó sin tiempo sano. Vi que eso pasaba una y otra vez. Algunos sufrieron un derrame, otros un infarto, otros recibieron un diagnóstico de cáncer. Otros simplemente empezaron a frenarse más de lo que esperaban. Les fallaron las rodillas, les falló la espalda, cambió el equilibrio, se les fue la energía, poco a poco. No se volvieron dependientes de un día para otro, fue peor que eso, se volvieron limitados. Y los viajes que querían hacer, los hobbies que querían empezar, las caminatas largas, la bicicleta, la natación, el baile, las escapadas de fin de semana, todo empezó a ser más difícil, luego improbable y después imposible. Yo no lo sabía en ese momento, pero estaba midiendo la jubilación de la manera equivocada. La estaba midiendo solo en euros, cuentas, propiedades, dividendos y proyecciones futuras. Todo eso importa. Jamás te diré que no importa. Quedarse sin dinero en la vejez es un miedo real y serio. Pero me faltaba la otra mitad de la cuenta. No estaba midiendo cuánto me podía costar, en vida real, cada año extra de trabajo. Déjame explicarte. Si trabajo un año más, probablemente ahorro más. Si trabajo 5 años más, casi seguro aumento mi seguridad financiera. Esa parte es obvia, pero ¿y si esos mismos 5 años son justo los 5 años en los que mi cuerpo todavía colabora?
¿Y si son los años en los que todavía viajar es fácil, en los que todavía aprender un deporte nuevo es realista, en los que todavía puedo crear amistades alrededor de la actividad y no solo de los recuerdos? ¿Y si cambio esos años por una cifra más alta que quizá ni siquiera llegue a necesitar? Esa pregunta se me fue quedando dentro, y se hizo más fuerte cada vez que veía a alguien esperar demasiado. Mientras trabajaba, escuché muchas veces las mismas frases. Estoy cansado, el trabajo ya no me gusta, el estrés cada vez pesa más. ¿Cuándo podré jubilarme? Y aquí viene la parte que me impactó. Muchas de las personas que hacían esa pregunta sí podían jubilarse. No todas, claro, pero muchas sí. Los números daban. No eran perfectos, no eran blindados, pero daban. Y aún así no lo hacían. Se bloqueaban, lo retrasaban. Se decían a sí mismas, un año más, luego otro, luego otro. Recuerdo a un hombre en particular. Lo recuerdo porque vi algo de mí mismo en él. Lo oí decir más de una vez que estaba agotado, que la política de oficina lo estaba consumiendo, que el trabajo había perdido toda alegría. Lo oí decir que quería tener mañanas para él, que quería viajar con su esposa mientras los dos todavía podían moverse bien. Lo escuché decir todo eso. Y luego también lo escuché decir que solo necesitaba un año más porque el mercado iba bien y porque ese dinero extra le haría sentirse más seguro. Después, un año más se convirtió en 3. Luego su salud cambió. Nunca voy a olvidar la cara que tenía cuando admitió que había esperado demasiado. Esa mirada todavía me acompaña. Ya ves, suficiente pone nerviosa a mucha gente, porque no es lo mismo que una certeza perfecta. Pero la certeza perfecta es carísima. A veces demasiado cara. A veces cuesta años que no puedes recuperar. Ese es el intercambio que mucha gente no enfrenta con honestidad. Dicen que están siendo prudentes, pero en realidad están tratando el dinero como si fuera el único objetivo. Entiendo esa forma de pensar porque estuve cerca de ella toda mi vida. Me gustaba planificar, me gustaba tener margen, me gustaba la seguridad. Todavía me gusta. Pero la edad me enseñó algo que los números no pueden enseñarte por sí solos. Más dinero es útil, más años sanos no tienen precio. Y aquí está lo que yo no entendía entonces. La mayoría no se jubila porque el calendario le diga que debe hacerlo. Se jubila porque el sistema le ha metido en la cabeza que los 65 son la edad normal. Siguen el piloto automático. Nunca se detienen a preguntar, ¿de verdad necesito esperar tanto? ¿Quiero esperar tanto? ¿Qué haría con mi tiempo si parara antes? ¿Qué clase de vida estoy protegiendo exactamente? Ojalá más gente se hiciera esas preguntas a los 50 y no a los 64. Yo solía sentarme en mi despacho y decirme a mí mismo que seguir trabajando era noble. A veces sí lo era. A veces simplemente tenía miedo, y esas dos cosas no son iguales. Tenía una esposa a la que adoraba, tenía hijos, tenía responsabilidades. Tenía una reputación de hombre serio y fiable. No quería hacer ninguna locura. Pero también tenía hábitos. Sabía cómo levantarme, vestirme, ir al trabajo, resolver problemas, volver a casa cansado y repetirlo al día siguiente. El trabajo no solo te da ingresos, también te da identidad. Esa es otra razón por la que mucha gente se queda. No teme solo perder dinero. Teme perder la estructura que le dice quién es. Honestamente, ese miedo puede ser muy engañoso. Se esconde detrás de palabras respetables: deber, responsabilidad, prudencia. Pero a veces, debajo de todas esas palabras elegantes, lo único que hay es miedo al cambio. Tuve que reconocer eso en mí mismo. No fue cómodo. Soy un hombre al que le gusta pensar con claridad. No disfruto encontrando debilidad en mis propios motivos, pero tuve que verlo de frente. Cuando por fin dejé el trabajo a tiempo completo, vi hasta qué punto la vida se abre cuando el tiempo vuelve a pertenecerte. No me volví perezoso, me volví más vivo. Leí más y mejor, caminé más, pinté, viajé con mi esposa, enseñé a jóvenes lo que había aprendido. Tuve conversaciones sin mirar el reloj. Empecé a vivir a un ritmo humano. Honestamente, ese cambio por sí solo ya valía más de lo que imaginaba. Recuerdo una primavera en especial después de jubilarme. Me levanté temprano, hice café, salí al exterior
Y de pronto entendí que no tenía que correr a ningún sitio. Escuchaba los pájaros, sentía el aire fresco, podía estirarme sin pensar en reuniones ni plazos. Eso quizás suene pequeño para algunos, pero para mí no era pequeño. Sentí que recuperaba mi propia mente. Esa misma semana pasé media jornada leyendo y la otra media caminando con Catalina, mi esposa, sin ninguna prisa encima. Y no dejaba de pensar. ¿Por qué me comporté durante tantos años como si esta forma de vivir fuera un premio que tenía que aplazar hasta que todo estuviera perfecto? Pero también vi otra cosa. Incluso con mis hábitos, incluso caminando, haciendo tai chi, comiendo con cabeza, siendo disciplinado y teniendo suerte, yo ya no era el hombre que fui a los 70 cuando cumplí 80. Y tampoco era a los 70 el hombre que fui a los 60. Sigo estando fuerte para mi edad, doy gracias por eso, pero noto la diferencia. Me recupero más despacio, me canso antes, pienso más antes de cargar algo pesado. Elijo mis movimientos con más cuidado. No es una tragedia, es la vida. Pero es exactamente por eso que te hablo así. Si sigues trabajando después de los 40, empieza a planificar en serio. Si sigues trabajando después de los 50, deja de ir por inercia. Si sigues trabajando después de los 55, sé muy deliberado. Pregúntate qué te diría la versión de ti mismo de 65 años. Luego la de 70, luego la de 75, luego la de 80. Yo tengo 80, así que te puedo responder por mi parte. Le diría a mi yo más joven que no idolatre la certeza. Le diría que no confunda ingresos con vida. Le diría que un año más nunca es solo un año más. Es un año más de rodillas que quizá todavía funcionen, de sueño que quizá todavía llegue fácil, de confianza para subirte a un avión, meterte al mar, subirte a una bicicleta o entrar en un lugar nuevo lleno de desconocidos que quizás se conviertan en amigos. Ahora bien, no te estoy diciendo que te jubiles antes, pase lo que pase. No soy irresponsable. No te estoy diciendo que ignores tu hipoteca, tu seguro, tus obligaciones, tu pareja, ni la simple aritmética. Lo que te digo es que hagas bien esa aritmética. Incluye tu vida, incluye tu salud, incluye tu energía, incluye tus sueños mientras todavía sean físicamente posibles. Eso significa hacer un plan financiero real. Creo profundamente en eso. Un plan serio es muchísimo mejor que adivinar. Mucha gente trabaja con un asesor financiero, y eso puede ser sensato. Un buen asesor te preguntará cuánto te cuesta vivir, cómo imaginas la jubilación, cuánto gastas, cuánto tiempo tendrá que durar tu dinero y qué riesgos podrían cambiar el resultado. Después, usará probabilidades. No te dará certeza. Te dará una estimación basada en supuestos. Y los supuestos importan porque están en todas partes. Los impuestos pueden cambiar. La inflación puede cambiar. La rentabilidad del mercado puede cambiar. El coste de la vivienda puede cambiar. Tu salud puede cambiar. La salud de tu pareja puede cambiar. Incluso la edad hasta la que vas a vivir es una estimación. Déjame explicarte. Mucha gente escucha una probabilidad y actúa como si hubiera bajado del cielo escrita en piedra. No, salió de un modelo. Un modelo útil, sí, pero un modelo al fin y al cabo. Lo digo con respeto, no con desprecio. Planificar importa. Pero planificar no es adivinar el futuro. También sé que muchas personas jamás contratarán a un asesor. Algunas no quieren. Algunas no confían en el sector. Algunas prefieren hacer sus cuentas por sí mismas. Lo entiendo. Yo hice mis deberes durante muchos años. Pero si vas a hacerlo por tu cuenta, por favor no confíes solo en una hoja de cálculo improvisada. Es demasiado fácil cometer un error y no verlo. Usa herramientas hechas para planificar la jubilación. Prueba distintos escenarios. Presiona el plan. Mira el gasto, los impuestos, el momento de retirarte y lo que pasaría si el mercado decepciona. No improvises con algo tan importante. Y aún así, incluso haciendo todo eso, entiende esto. No vas a obtener una certeza del 100%. Nadie la tiene. Ni tú, ni yo, ni el asesor más brillante del mundo. Por eso me preocupa cuando la gente sigue trabajando año tras año solo para pasar de muy probable a un poco más probable. Pongamos que un plan te dice que tienes un 85% de probabilidad de no quedarte sin dinero.
Mucha gente oye eso y entra en pánico por el 15% restante. Lo entiendo, pero tienes que mirar el intercambio completo. Si trabajas 5 años extra para subir mucho más ese porcentaje, estás entregando esos 5 años con un 100% de certeza. Esa pérdida es segura. El problema futuro solo es posible. ¿Ves el desequilibrio? Claro, si tu situación es frágil, entonces sí, sigue trabajando, ajusta, ahorra más, gasta menos y fortalece tu posición. Jamás romantizaría la dificultad. Pero muchas personas no están en peligro real, están en incomodidad emocional, y eso no es lo mismo. Muchísima gente no está atrapada por las matemáticas, está atrapada por la sensación de que nunca es suficiente. Yo mismo me he sentado a mi mesa y me he hecho la pregunta que ojalá más gente se hiciera a tiempo. ¿Qué sigo posponiendo porque finjo que el tiempo va a esperarme? ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? La respuesta nunca fue solo dinero, fue valentía. Hace falta valentía para parar cuando el mundo te aplaude por seguir trabajando sin fin. Hace falta valentía para elegir un número más pequeño en el papel y una vida más grande en la realidad. Por eso te hablo así, casi como si estuviera sentado en tu sala tomándome un café contigo. Quiero que pienses, no que reacciones. Quiero que imagines con mucha claridad a tu yo mayor. Imagina la versión de ti que se ha frenado. Imagina la versión de ti que ya no camina tanto, no duerme igual o no puede cargar lo mismo. Después pídele consejo a esa persona. Yo me he convertido en ese hombre mayor, y mi consejo es simple. Ten cuidado con tu tiempo. Protégelo con el mismo celo con el que proteges tu dinero. Pasé años construyendo patrimonio. Estoy orgulloso de ello. Cuidé de mi esposa, ayudé a mi familia, creé seguridad. Pero la parte más rica de mi vida no fue el balance de cuentas. Fueron las mañanas que me pertenecían, los viajes que todavía pude disfrutar, las clases que aún pude dar, los cuadros que tuve tiempo de terminar, las conversaciones con mis nietos, las tardes normales sin ninguna urgencia. Ese fue el verdadero rendimiento. También aprendí que la jubilación no es un solo momento, es una decisión que se prepara por capas. Primero preparas el dinero, luego preparas el calendario, después preparas la mente. Esa última parte importa más de lo que la gente admite. Yo tuve que preguntarme qué clase de días quería vivir, no solo qué saldo quería tener. Tuve que construir rutinas que fueran mías. Tuve que elegir propósito de forma consciente. Ya ves, si dejas el trabajo sin un plan para vivir, puedes acabar queriendo volver solo para escapar del silencio. Pero si dejas el trabajo con curiosidad, estructura y personas a las que amas, la jubilación no se siente como un final. Se siente como volver a respirar de otra manera. Así que, si esto te está hablando directamente, no asientas con la cabeza y sigas de largo. Siéntate con papel y lápiz. Mira tus números con honestidad. Mira tu cuerpo con honestidad. Mira tu estrés con honestidad. Pregúntate por qué sigues. Pregúntate qué estás esperando. Y pregúntate cuánto te está costando. Si esta historia se parece un poco a la tuya, me gustaría mucho que me lo dejaras en los comentarios y me dijeras en qué etapa de la vida estás y qué parte de todo esto te golpeó más fuerte. Leo esos mensajes porque de verdad me importan. También me ayudan a saber de qué deberíamos hablar después. Y si quieres más conversaciones como esta, en las que comparto lo que la edad, el trabajo, el dinero y el tiempo me han enseñado, suscríbete y quédate conmigo. No te lo digo como vendedor, te lo digo como un hombre de 80 años que sabe que tomar buenas decisiones es más fácil cuando dejamos de tomarlas solos. Dale like a este video si te ayudó a ver tu vida con un poco más de claridad, porque eso me dice que debo seguir haciendo este tipo de reflexiones. Y mira el siguiente video porque a veces una conversación honesta abre la puerta a otra. Yo ya tengo 80 años, pero todavía quiero ser útil. Y espero que algo de lo que dije hoy te ayude a elegir tus años, no solo a contarlos. Si quieres, en el próximo mensaje, puedo hacer una versión todavía más nativa para YouTube en español, más emocional y con ritmo de narración para audiencia 50+.